Por ejemplo, habla, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. El mismo Dios convocó asamblea, o sea, el mismo Dios hizo de que el mismo pueblo tuviera un centro de reunión. Por ejemplo, en el caso de Moisés, cuando le dijo que hiciera, que construyera un tabernáculo, ¿cierto? Donde todos iban a estar allí alrededor de ese tabernáculo para poder Dios manifestar su gloria, su poder allí. O sea, Dios mismo convoca al pueblo a que nos congreguemos y podamos manifestar ese compañerismo entre los unos a los otros, o sea, que estemos unidos. Entonces, hay que entender que cada miembro necesita ser parte de un grupo de pastoreo o de discipulado. O sea, todos nosotros necesitamos ser pastoreados, necesitamos ser discipulados, necesitamos cada día ser enseñados por otras personas, ¿sí? O integrarse a algún ministerio dentro de la iglesia. Por ejemplo, acá dentro de la iglesia tenemos varias opciones, digámoslo así, o algo que llamamos ministerio efectivo, donde cada uno podemos desarrollar un servicio para Dios. Si bien de pronto usted llega, bueno, yo no sé hacer, no sé cómo puedo prestar el servicio, usted a través de ese proceso de formación, de discipulado, se va a entender en qué área usted puede servirle a Dios. Y va a ver de que allí usted no va a estar solo, va a haber alguien que lo va a estar ayudando, que va a estar orando por usted, le va a estar enseñando la palabra de Dios. Entonces miremos Hechos 5:42 y vamos a mirar que como iglesia es algo que tenemos que hacer, aplicar esta área del compañerismo, de estar allí unidos, reunidos juntos, de estar nosotros congregados. Hechos capítulo 5:42. Inclusive el libro de Hechos es uno de los libros donde surge la primera iglesia primitiva, y es una iglesia que se movió de una manera especial, se movió en la unidad, se movió en la unción del Espíritu Santo, porque se manifestaba el poder de Dios. Habían milagros, habían prodigios en ese tiempo, o sea, ocurrían cosas sobrenaturales. La gente se arrepentía, se convertía, se bautizaba, o sea, pasaban cosas tremendas en ese tiempo. Qué bueno que nosotros anhelemos eso, ¿cierto? Que la iglesia podamos llegar a ello, donde todos cada día podamos estar reunidos y poder creer que Dios está en medio de nosotros con poder. Mire lo que dice Hechos 5:42. Hechos 5:42 nos dice: y todos los días en el templo, ¿y por dónde? Y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Lo hacían como todos los días, todos los días. Se reunían todos los días en el templo y en las casas, ¿sí? ¿Y qué hacían? Enseñaban acerca de Jesucristo, hablaban de que Jesús era el Señor, predicaban. ¿Se acuerdan que Jesús tenía 3 oficios en particular? Recorría las veredas, ¿cierto? Pueblos, ciudades, ¿y qué hacía? Predicaba, enseñaba y sanaba a los enfermos. Y le traen a todos los demonios. Entonces, la idea es que la iglesia pueda cumplir con eso, de predicar, enseñar. Mire que de ir a otros lugares se está permitiendo que podamos llevar el reino de Dios y las personas puedan ser tomadas por el poder de Dios. Entonces hay 2 tipos de reuniones en nuestra iglesia, que es bíblico. ¿Cuál es ese primer grupo? La iglesia, que podríamos decirlo así, grupo grande, donde nos reunimos cada semana o cada fin de semana. Aquí nosotros como iglesia adoramos al Señor de una manera corporativa. Esto no fue algo que le ocurrió a un pastor, a un hombre, voy a reunir a un grupo de personas, voy a abrir una iglesia y que vengan todos los días o cada 15 días o cada 8 días o miércoles o domingo, ¿cierto? No, eso es algo bíblico. Es más, dice que lo hacían todos los días, o en el templo y en las casas, ¿sí? O sea que el congregarse, el venir a este lugar es importante. ¿Por qué? Porque ahí se va usted a desarrollar en su vida como persona. Hay algo que llama que debemos aprender a establecer relaciones. Si yo no sabemos, digamos, en qué momento vamos a necesitarlos a ustedes o nosotros los vamos a necesitar a ustedes como iglesia, porque somos uno en el Señor. Ahora, también grupos pequeños que son casas de oración o discipulado. La iglesia, por ejemplo, en el caso nuestro, hoy en este tiempo hemos empezado a retomar nuevamente los grupos familiares. Yo soy de los que creo que ahí es una forma de llegar a otras personas, familias, amigos. A veces la gente no llega a una iglesia directamente, usted le dice vamos a culto, uy, a culto, ¿y qué es eso?
No, yo por allá no voy. Pero usted dice, mire, lo invito a una reunión familiar donde oramos, compartimos tal vez un refrigerio, la palabra y oramos por sus necesidades. Va a ser diferente porque se va a sentir más cercano. Mientras que a veces si de una al culto dicen, no, no sé si usted se acuerda la primera vez que usted lo invitaron a la iglesia o el día que usted entró a una iglesia cristiana. ¿Cómo se sentía usted? A veces uno se sentía como raro, uno veía que otros levantan la mano, entonces uno también levantaba la mano, ¿cierto? O que empezaban como a orar o a decir cosas raras y uno, ¿y qué está pasando? ¿Dónde me metí, Dios mío? ¿Cierto? Entonces hay como que cierta timidez, en algunos casos para otros fue muy fácil adaptarse en llegar, porque así pasa. Pero ¿sabe algo? El reunirnos en casas de oración hace parte de que podamos cumplir con una visión de Dios que es bíblica y es llevar el reino de Dios en cada corazón, en cada familia. Por ejemplo, uno de los lemas, no lo hemos vuelto a poner, pero uno de los eslogans de este año que Dios nos dio a compartirles a ustedes es que nuestra casa será llamada ¿qué? Casa de oración. Y es más, leamos ese pasaje, no está allí, pero leamos Isaías 56, verso 7. Isaías 56, 7 fue la promesa que Dios nos dio para animarlos a ustedes y la iglesia y los que están allí conectados, de que invitemos a Jesús a la casa, que le demos esa oportunidad de tener relaciones con otras personas, de que otros se acerquen a Dios. Tal vez sus hijos, sus familiares, sus vecinos no se sienten preparados tal vez para venir a una reunión como estas, pero sí puede ir a su casa, donde usted puede orar con ellos e enseñarle la palabra de Dios. Mire lo que dice Isaías 56, 7, dice, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa ¿de qué? De oración. Entonces la promesa que está dice, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada ¿qué? Casa de oración para todos los pueblos. ¿Sí ve que esto es una visión de Dios? Dios quiere que nos reunamos en una casa y que esa sea una casa ¿de qué? De oración. Ya Dios, por ejemplo, hablándolo así ya en nosotros como iglesia, Dios designó este espacio y nos dio esta oportunidad de congregarnos, donde la comunidad y todos puedan entender que hay un lugar donde se adora al Señor. Pero qué bueno que también nosotros podamos motivar a otros, o que usted diga, yo quiero que mi casa sea un lugar de oración. Aquí algunos llevan tal vez muchos años en la vida cristiana, algo pueden hablarle de Dios a otras personas, invite a sus vecinos, amigos, mire, venga, lo invito a un café y hablemos de la palabra de Dios, la Biblia enseña esto, o hábleles de cierto tema. No es algo que nosotros nos hayamos inventado, y es más, es una forma de que Dios pueda manifestar su poder, porque usted no sabe que de pronto en ese momento llegue alguien enfermo, llegue alguien deprimido, con ganas de morirse. Yo tengo un testimonio de esos. En Bogotá, cuando yo estuve allá en Bogotá, empecé a abrir grupos familiares con gente nueva. El pastor me dijo, bueno, entre a cada vez que lleguen personas nuevas, vaya y consolídelos usted. Entonces, como se hace acá, se invita a quien viene por primera vez, sí está. Entonces allá tienen un lugar, se los llevan a un salón, les explican, entonces tomamos los datos, oramos por ellos, etcétera. Entonces yo empecé con las tarjeticas a llamar y naturalmente se dio la oportunidad de abrir un grupo en cierto lugar allá en Bogotá, y resulta que la familia, empezamos 2 personas, eran el esposo, eran la hermana, sus hermanos y los hijos, perdón, eran la hermana, eran como 4 personas allí. ¿Usted me permite hacer una oración acá? Que sí. Ya después, ¿será que podemos aquí tener un tiempo de oración y todo eso? Claro, pastor, sí. Y recordamos que cada 8 días siempre llegaba una persona nueva, cada 8 días. Y una de esas, había un muchacho que hasta se nos hizo raro porque él pasaba y miraba y volvía. Entonces está ahí, como pues en Bogotá la inseguridad a veces es complicado, ¿cierto? Era muchacho, pero era así, miraba y como que si entro, le pasaba lo de Kiko, lo de Chavo, sí voy, no voy, sí voy, ¿cierto? Entonces recuerdo que un día él decidió entrar porque una hermana que estaba ahí, venga, si quiere entre, vecino, hágale, y él como que no. Cuando nosotros hacíamos el grupo ahí un viernes, llegó ese muchacho
con los ojos hinchados. Ustedes lo hicieron sentar y ya pues íbamos a empezar, y cuando empezamos a orar el muchacho lloraba como un niño. Y entonces bueno, nosotros dejábamos, seguíamos orando. Yo pues siempre acostumbro a llevar mi guitarrita y toco ahí, el quebrantado, se llama también Andrés, Oscar Andrés se llama él. Y recuerdo, hermanos, que ese día nos dijo: mire, yo quería quitarme la vida. Hacía días he estado planeando cómo quitarme la vida, pero yo veía que ustedes se reunían acá y algo me atraía, y llegó. Y hoy en día esa persona le sirve a Dios. Cada 8 días, es más, a través de él llevó otras personas, ya llevó su familia, porque él lo veían deprimido. Inclusive la familia decía, nosotros ya estábamos preocupados porque él quería quitarse la vida, ya estaba haciendo daño. Y entonces eso sirvió como punta de lanza para que llegaran otras personas. Y ya no era un grupo. Yo llegué a tener 8 grupos allá en Bogotá mientras estuve allá. 8 grupos. Y en esos grupos siempre llegaban personas nuevas, hermano. Era tan tremendo que a través de eso Dios empezó a manifestarse. Jóvenes empezaron a restaurar familias. Hasta se me dio la oportunidad de abrir a través de un grupo y evangelismo así en las calles. Yo después de mediodía íbamos a Facatativá. Yo le decía al pastor, voy a ir a un lugar, porque entre eso entraba una tarjeta de una persona para consolidar. Pero antes de yo visitarla a ella, me iba al parque con uno de los muchachos. ¿Quiere irse conmigo a Facá? Que sí, pastor, vamos. Nos paramos en el parque a repartir tratados. Y los que nos da la oportunidad le empezamos a compartir del Señor. Y así, ¿verdad? Y hablábamos, íbamos a orar con la familia. Entonces ya nos enlazó con otras familias, personas que se habían apartado, etcétera, etcétera. Hasta que un día, mire lo que Dios hace, hermanos. Un día se me acercó un hombre ahí en el parque, me dijo: usted es pastor, ¿cierto? Sí, es que yo, que usted viene cada 8 días, a veces lo veo solo, a veces viene con un muchacho, tocan guitarra ahí. ¿Usted es pastor? Yo, sí, señor. ¿Y tiene dónde reunirse? Yo, no, en este momento no. Estamos pues orando, que uno muestra. Vea, yo soy el presidente de la comunidad de este sector. Allá está el salón comunal. Allá le dicen salón comunal, no casetas. Acá le decimos casetas, ¿cierto? Allá le dicen el salón comunal. Y pues me da 5,000, 10,000 por lo que consuma usted energía y listo, hermanos. Y ahí empezó la iglesia. Ahí empezó una iglesia todos los domingos en la tarde. Yo estaba en servicios desde las 6, allá empezaba el primer servicio a las 6 de la mañana, estaban los 2 primeros, terminaba mi servicio allá a ministrar y me iba para allá al mediodía, por almorzaba, me evangelizaba. Y un muchacho, me acuerdo, Jorge Gaona se llama él, cada 8 días conmigo ahí: pastor, vamos. Y allá empezó una iglesia, que de hecho hoy en día hay una iglesia allá en Faca. Entonces, eso es visión de Dios. No es de quedarnos así quietos. No fue que a alguien se le ocurrió, no, porque es que hay que llevar el reino de Dios a las casas. Mire, y personas pueden ser sanadas, restauradas. Usted no sabe dónde pueda usted llevarlo, donde Dios manifieste su poder, su gloria. Y por eso dice que ellos todos los días se reunían en el templo y las casas y oraban al Señor. Entonces nosotros como iglesia queremos cumplir con esa visión. Tenemos 2 tipos de reuniones: la grande, que es la iglesia, aquí nosotros cada fin de semana o entre semana los miércoles, pero también grupos de oración en la casa o discipulados. Venga, yo quiero aprender acerca de Dios. Empiece con 1 o 2, a veces usted empieza con 1 y termina como con 10 porque así es, hermanos, y la palabra de Dios se cumple. Entonces la iglesia debe ser esa iglesia donde muestre el amor, porque empiezan a ver en usted esa hermandad entre el uno al otro, ese amor, ese respeto, donde le dan un lugar. Hay personas que con solo usted atenderlos bien al momento en que pasan allí, entran a su casa o aquí a la iglesia, siguen viniendo. ¿Por qué? Porque ven la gracia de Dios en nosotros, ven el amor de Dios, y eso es lo que nosotros tenemos que mostrarle a la comunidad. ¿Cuántos lo creen? Amén. Mira lo que dice Romanos 16:5. Romanos 16:5. Ahí hay una expresión corta, pero dice acá, leámoslo completo, Romanos 16:5. Saludad también a la iglesia, ¿de dónde? De su casa. Oiga, a la iglesia de su casa. Dice ahí, saludad también a la iglesia, saludad a Epeneto, amado mío, que es primer fruto de Acaya. ¿Para quién? Para Cristo.
O sea, allí Pablo está diciendo, mire, salúdeme a este hermano, a los que están allí en su casa. Esta casa, su casa, mi casa, ¿qué? Nuestra casa. Nuestra casa es un lugar donde podemos decir, mire, yo tengo una casa en Cartago, tengo una casa en tal lugar. Entonces hablaba con un amigo, un pastor también de Bogotá, y me decía, ¿cuándo va a venir? Sí, claro, esa es su casa, sí, yo sé que sí, esa es mi casa. ¿Por qué? Porque, cierto, somos familia. Y si estoy seguro que usted va a otro lugar por alguna razón, fue a viajar, se tuvo que trasladar, y llega a otro lugar, allá va a haber otra familia, amén, porque somos familia en Cristo, somos los hijos de Dios. Entonces hay que mirar de que Dios quiere que cumplamos con eso. Entonces la iglesia se mantiene el compañerismo, en la iglesia debe manifestarse ese amor, debemos buscar que otros entiendan de que Dios no es una religión, de que no, Dios no es un fanatismo, no, Dios es una relación con Él, Dios es transformación, Dios es cambio, Dios es vida, Dios es restauración. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos queremos que muchos conozcan de Dios? Amén. Entonces yo no sé usted, pero yo creo que algunos dicen, bueno, tener un grupo en mi casa, hágalo, hermano, usted puede hacerlo. Si necesita material, herramientas, nos dice y le colaboramos, pero la idea es que usted pueda decir, bueno, yo quiero que otras personas sean bendecidas, porque como lo he sido yo, amén. Yo he sido, mira, yo soy producto de un grupo de oración. Yo empecé y creo que yo llegué allí por la oración de ese grupo, que se reunían cada 8 días a una misma hora y oraban por la comunidad. Entonces, hermanos, hay que hacerlo. Y mira, y más en este tiempo, porque él dice que los tiempos son ¿qué? Malos, peligrosos. Entonces, no dejemos de predicar el evangelio. Yo estoy contento, por ejemplo, los pastores están haciendo una labor bonita allí en Zaragoza. Yo le decía a ellos, apenas empiece con grupos, y Dios apenas prueba 1 o 2 casas, ahí ya se va formando la iglesia, y ahí va, ¿sí o no, pastor? Y ahí va. Y ahorita decimos, vamos a la iglesia de Zaragoza, pronto, ¿sí o no? Y así es Dios. Uno necesita una casa que esté dispuesta a que le prediquemos el evangelio, y ahí empieza el Señor, porque es la obra de Dios. Entonces, hermanos, mire, a ver, queremos impactar a Cartago para el Señor, como a través de los grupos. Y ahí hay otras citas, ahí le va a aparecer algunas citas, bueno, no sé si las pone, pero leamos una más, Hechos 2:26, para mirar algo allí, Hechos 2:26, y vamos a quedarnos en ese capítulo de Hechos 2, Hechos 2:26. Mirar que esto es bíblico, hermano, no es que si usted quiere, no es que, no, es algo que Dios nos dice que hagamos. Hechos 2:26, mira lo que dice. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. ¿Sí es ese? Hechos 2:26, sí. No, perdón, vamos más atrasitos. No, leamos Hechos 1:14, más bien. Hechos 1:14. Dice, todos estos perseverarán unánimes ¿en dónde? En oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Ustedes saben dónde están reunidos ellos? En un lugar que llaman el aposento alto. O sea, era un lugar donde el Señor le había dicho, mire, quédense allí y esperen hasta que sean investidos del poder de lo alto. ¿Y qué hicieron ellos? Como familia, como hermanos, se llevaron a algunos, dice que empezaron al principio, primero fueron 500 y algo, y terminaron 120 orando en ese lugar. Pero están en un lugar específico, un aposento, esperando esa promesa del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, esa persistencia, esa constancia en estar reunidos, eso forma relaciones fuertes entre nosotros, y fuera de eso nos enseña a perseverar en la oración, porque más adelante, y vamos ahora hacia Hechos 2, vamos a mirar cómo el Señor empezó a manifestarse de una manera sobrenatural. Como dice la Biblia ahí en Hechos, por ejemplo, desde el 1 dice que cuando todos estaban allí orando, de un momento vino, dice, de repente vino ¿qué? Un estruendo, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y usted no sabe en qué momento del estar allí reunidos Dios empieza a hacer algo sobrenatural en su casa. La gente empieza a sanarse, a hablar en lenguas, porque tal vez Dios lo puede hacer, a recibir el fuego del Espíritu Santo, a ser libres de ataduras.
porque eso es lo que pasa cuando una iglesia empieza a levantarse y a reunirse en oración. Pero mire entonces en Hechos 2:42, verso 42 y 47. Hechos 2. Mire, y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo ¿qué? El pan en las casas. ¿Qué hacían? Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor ¿con quién? Con todo el pueblo. Eso es compañerismo, con todo el pueblo. ¿Y el Señor qué? Añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Por qué razón Dios hacía eso? Porque el Señor vio cómo Dios, más bien así, o sea, Dios empezó a hacer algo a través de los apóstoles. Al ser llenos ellos del Espíritu Santo, empezaron a predicar la palabra con esa alegría. La gente empezó a arrepentirse, a bautizarse. Entonces dice que todos los días perseveraban en el templo. Y mira lo que ellos hacían, partiendo el pan. En las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. O sea, eso trajo unidad, trajo algo especial allí, que hizo de que se ayudaban mutuamente. Entonces allí vemos algo especial, y es que el propósito de la casa de oración o de discipulado lo vemos allí en Hechos 2:42 al 47. Primero, ellos dicen que perseveraban en la doctrina, es decir, estudio bíblico. Eso es bíblico. Sentémonos a través, cada 15 días estudiemos la palabra de Dios. Eso hacía la iglesia. ¿Qué hacemos en los grupos? Estudiar la palabra de Dios. Los discipulados, estudiar la palabra de Dios. Escuelas de formación, estudiar la palabra de Dios, porque eso es bíblico. Perseverar en la doctrina. Vemos allí el compañerismo, porque dice que entonces comían ¿qué? Juntos con alegría. Y fuera de eso, partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Eso es qué? Compañerismo. Venga, lo invito a un café a la casa. Los cristianos no tomamos, no bebemos, pero sí que comemos. Que el pancito, que el buñuelito, ¿sí o no? Vamos a una chocolata, hágale, vamos a hacer una chocolata. Y sabe, y a través de eso, usted puede ya empezar a formar relaciones. Venga, oremos. Otro testimonio, les cuento un testimonio de una hermana en Pereira cuando yo era pastor de distrito. Pero que les ponga esto a manera de ejemplo y quiero motivarlos porque esto es real. Una vez su hermana me dijo: pastor, yo quiero que en mi casa haya un grupo, pero es que no vienen. ¿Cómo hago para que vengan mis invitados, vecinos? Entonces yo le di una idea, yo, hermana, pues invítelos a una chocolatadita. Es más, si quiere yo le ayudo, hagamos unas empanadas. Y dígale, vea, los invito a los 2, 3 que usted quiera invitar, los invito a un algo a mi casa. Los invito a unas empanadas. Y verdad, ese día hizo como unas 10, 12 empanadas. Y usted le dice a la gente: lo invito a comer. ¿Sí o no? Pues ahí tengo otra anécdota, pero no, por tiempo ya. Pero, hermanos, la hermana hizo las empanadas, todo eso, y invitó al vecinito. Mira, el vecinito lo invitó a los dos, las personas que tenía allí, les invito a una empanadita en mi casa, quiero compartirles algo. Y toda aterrada: claro, sí señora, claro, sí. Y verdad, llegaron ahí, todos juiciositos. Yo ese día la acompañé, como siempre, yo mi guitarrita, y ahí. Entonces ella puso la silla así alrededor, en círculo. Y entonces, bueno, todos como a la expectativa, la empanada. Entonces la hermana: pastor, ¿qué? ¿Las empanadas primero o la palabra primero? yo no, como sienta, hermana, pues atendámoslos, compartamos con ellos, que nos cuenten su experiencia, presentémonos. Y verdad, entonces ya empezó, bueno, lo prometido es cierto. Entonces vamos a cumplirles. Esta invitación tiene un propósito, pero vamos a comer primero. Entonces, verdad, le repartió el chocolatico y las empanadas. Nos presentamos, pues ya algunos conocían la hermana allí. Y entonces hicimos lo que hicimos, se llevó la palabra, los escuchamos, le dijimos: ¿alguno de ustedes tiene alguna petición? ¿Quiere que oremos por algo en especial? Ah, sí, claro. Mira, nosotros somos, pues tengo entendido, ustedes conocen a la hermana acá, mi vida. En este caso, mi vida, yo soy pastor, ¿sí? Queremos orar por ustedes como familias. Y esto lo hicimos porque le dimos, lo hicimos con doble intención, pero con una intención sana, que ustedes entiendan que Jesús les ama. Y así, y hermanos, y ahí nació un grupo.
Y ya no eran 12, eran 30. Y ya la hermana después decía, pastor, ¿cómo hace para cada 8 días darle refrigerio? Y yo, hermana, Dios proveerá. Pero a través de eso, hermanos, relaciones, estrategias, empezó a llegar personas. Porque la gente a veces hay que ayudarles a romper también el hielo. Entonces ya Dios le va dando estrategias a uno, ¿sí? Y la iglesia hacía eso, dice que ayudaban a los necesitados, comían juntos, los invitaban a las casas, partían el pan. Y después, ¿qué dice? Más abajo, dice, alabando a Dios y teniendo favor ¿con quién? Con todo el pueblo. Porque ya esas personas van a decir, venga, ore por mí, porque en mi casa hay alguien enfermo, estoy en este problema personal, tengo esta necesidad. Y cuando uno empieza a orar, empiezan después, vea, usted oró por mí y el Señor hizo el milagro. Ay, hermano, se vuelve una bomba, y dicen, no, vamos allí, que allí oran por los enfermos, allí oran por los que están necesitados, allí están, ¿sí me entienden? Entonces, de esa manera se muestra el compañerismo como iglesia. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Que Dios añada cada día a la iglesia a los que van a ser salvos. Yo creo eso. Por ejemplo, acá ha llegado gente que pasa, ve la iglesia y entra. Y ahí están. ¿Sí ve? Entonces la idea es que cumplamos con eso. Ahora bien, quiero mostrarles también algo, y es que otro propósito es no solamente el estudio bíblico, el compañerismo, sino la comunión, la oración, porque es un lugar de oración. Hacer de esa casa una casa de oración, que digan, ve, allí oran por ustedes, por sus necesidades. Y lo otro, que sea un lugar de apoyo, donde sientan el apoyo, porque dice que ahí repartían a cada uno según su necesidad, entre uno a otro. Entonces, a veces hay hermanos que de pronto no dicen nada por pena, pero cuando aprendemos a estar allí en los grupos de oración, nos escuchamos, entonces ya no diagnostica, bueno, este hermano necesita algo. A veces uno no sabe, pero los grupos de oración dan esos espacios. No, vea, fulano de tal está pasando esa situación, entonces unámonos, hagamos algo. Entonces ya participamos en la obra social, porque la iglesia está para eso. Amén. Y mayormente, dice la Biblia, con los de la familia, de la fe, obviamente con los de afuera, ¿cierto? Pero hay que hacerlo. Entonces, quiero cerrar mostrándoles estos círculos de compromiso. Hay 5 círculos, para que usted reflexione dónde está, y los que están en casa también. Y si usted quiere poner un grupo de familiar, puede hacerlo, me escribe al 311-7636-228. Mire, hay algo que vemos allí, unos círculos de compromiso, son 5. El primer círculo que ustedes ven allí, la esfera más grande, la comunidad, o sea, ¿dónde estamos? Alrededor. Pero también de esa comunidad son personas que se llaman asistentes ocasionales. Por ejemplo, aquí a veces pasa gente y entran, te quedan un tiempo, pero después no vuelven. Son asistentes ¿qué? Ocasionales. No fue que venía de paso. Hace días un caso así cuando abrimos la iglesia. Es que yo venía de viaje y bueno, vi la iglesia y yo me congrego, voy a asistir. Entonces, bien, o sea, son asistentes ocasionales. La población cristiana, que es la asistencia regular, que podríamos decir nosotros, los que vienen tal vez cada 8 días, los miércoles, o nos conectamos cada vez que hay una actividad, etcétera, ¿cierto? ¿Sí? Pero también está lo que es la congregación. La congregación ya son las personas, miembros que ya hacen parte de una membresía de la iglesia, se identifican con la visión de la iglesia, hacen parte de la iglesia, se bautizan, están en procesos de formación, ¿sí? Que entran al discipulado o escuela, ¿sí? Es maestro, ¿sí? Pero hay otro que son los grupos, ¿qué? De líderes, que normalmente esos son los más pequeños, ¿cierto? Por ejemplo, Jesús tuvo 12, después tuvo 70 y después 120, ¿cierto? Pero entre esos tenía un grupo íntimo, ¿cierto? Líderes. Tal vez todos no son pastores, maestros, líderes, ministros de alabanza, pero la idea es que usted piense, bueno, ¿en qué círculo se encuentra usted? Si usted es de la comunidad de los que asisten regularmente, ocasionalmente, asistencia regular, por ejemplo, población cristiana, si usted es de los que se reúne a veces, de vez en cuando, ¿o dónde quiere estar usted? ¿Dónde se encuentra usted? Entonces la idea es que si usted hace parte de la comunidad, pueda entender que dentro del cuerpo de Cristo todos somos útiles para el Señor. Entienda eso, todos somos útiles. Nos necesitamos los unos a los otros.
La iglesia no sería iglesia si ustedes no están acá, y no diría yo ser líder. O sea, nos necesitamos entre todos. Y usted puede servir de acuerdo a los dones, talentos, ministerio que Dios le esté formando en usted, puede ejercerlo. Obviamente hay un orden, cierto, como iglesia, como misión tenemos unas normas, hablándolo así, ya para ejercer un servicio, pero si usted entra en ese proceso lo va a poder realizar. ¿Quién quita aquí salgan misioneros, salgan pastores? Que eso es lo que necesitamos. Mire, ya hoy en día son pocos los que piensan en ser pastores, en ir a evangelizar a otros lugares, a poblaciones donde no ha sido predicado el evangelio. Necesitamos eso, porque hay mucha necesidad, hermanos, y la iglesia está puesta para eso, para extender el reino de Dios en todo lugar, no solamente aquí en Cartago, sino en otros lugares. Tal vez algunos dirán, bueno, yo quiero que en mi casa haya un grupo de oración, por ejemplo, por ahí los que están en Europa, en Estados Unidos, uno no sabe, pastor, mándenos una pareja para que nos hagan un grupo y se establezca una iglesia en ese lugar. ¿Sí o no? Amén. En Francia, en Europa, en Estados Unidos. Sí. Y eso es lo que tenemos que visionar. O acá en el perímetro, aquí hay muchas iglesias, pero también hay mucha gente que no conoce del Señor. Y hay que ir a llevar la palabra de Dios a esas veredas, corregimientos, lugares donde necesitan escuchar algo diferente. ¿Cuántos lo creen? Entonces, ¿cuántos queremos realmente ser parte de la iglesia de Dios, comprometernos con la obra del Señor? No es con la obra del pastor, con la obra de Dios. Que hagamos de este lugar un lugar donde digamos, vea, ya no cabemos, porque es mucha la gente, y creemos que así va a ser, amén. Que es muchos los que van a llegar a los pies de Cristo. Que como le dijo Dios allí en Deuteronomio, dice que seremos 1000 veces más de lo que ahora somos. Amén. ¿Cuántos lo creen? Vamos a hacer así. Pero entonces la idea es que usted y yo nos comprometamos, es decir, vamos a Dios. Empiece usted a decirle, bueno, Señor, ¿cómo puedo ser útil para ti? Usted dirá, bueno, yo no soy para pararme acá, pero puede abrir su casa para orar. Puede ir a orar por alguien que está enfermo. O empieza a discipular uno. Mira, si aquí somos 30, no sé, 12, 15, los que seamos, pero si usted y yo nos proponemos a discipular uno durante todo el año, ya no vamos a hacer 15 o 30 o 20, sino que vamos a hacer ¿cuántos? 40 o 50 o 60. Y como le decía, casos como los que contaba, que iba a visitar a una persona y se sentaba toda la familia y ya después los vecinos, y así empezó la iglesia. ¿Sí ve? Entonces, hermanos, ¿cuántos creen que eso es visión de Dios? Entonces vamos a orar por esto. Usted que está allí en su casa, los que están conectados, vamos a orar a Dios, vamos a darle gracias a Dios. Dígale, Señor, gracias por la familia cristiana donde tú me has puesto, gracias por la iglesia, Centro Evangelístico Cartago, gracias por tu pueblo en este lugar. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos has permitido estar en un lugar donde podemos ser edificados, ser enseñados, ser moldeados, ser instruidos a través de tu palabra. Queremos ser en una iglesia que cumpla, Señor, con la gran comisión, una iglesia que evangeliza, una iglesia que discipula, una iglesia, Señor, que gana almas, una iglesia que abre las puertas de su casa para que tu palabra sea enseñada. Gracias por los grupos de oración que se están levantando, Señor, en este lugar, también en Zaragoza. Gracias por esa labor que están haciendo los pastores allí, a través de los hermanos que han abierto las puertas de su casa para que tu palabra sea predicada. Gracias por los grupos que estamos abriendo aquí en Cartago, en la Unión, Señor. Gracias porque creemos, Señor, que no somos pocos, seremos muchos, y porque veremos tu gloria, Señor. Niños, queremos ver grupos de niños, grupos de jóvenes, Señor, grupos familiares, donde familias enteras nos reunamos a adorar y bendecir tu nombre. Señor, hoy pongo en tu mano el grupo que voy a abrir esta noche, Señor, para que tú seas aclarando todo, Señor. Padre, ayúdanos, Señor. Danos la gracia con estas familias donde abrieron la puerta de ese apartamento para que tu palabra sea enseñada, sea predicada. Señor, pon ese sentir en la iglesia, que entendamos que no podemos quedarnos quietos, que hay mucha gente que necesita escuchar un mensaje, una palabra. Personas que están esperando un te quiero, un te amo, un abrazo, Padre, y nosotros tenemos el amor tuyo y podemos manifestarlo a través de nuestras vidas, Señor. Haz de cada lugar de aquí de mis hermanos un lugar de oración.
Haz de nuestras familias una casa de oración. Haz de este lugar un lugar que sea un lugar para adorarte, para exaltarte, y que la gente vea, la comunidad, los que están alrededor, se sientan atraídos, se sientan, Señor, motivados, Señor, a venir a este lugar a adorar tu nombre, Señor, y unirnos con miles para exaltar al que vive y reina por los siglos de los siglos, Señor. Padre, gracias, porque tú levantarás líderes, tú levantarás pastores, maestros, evangelistas. Se levantarán hombres, mujeres comprometidas para servir a tu obra, Señor. Que no seremos unos cuantos sirviendo, sino que seremos muchos para predicar tu palabra, Señor, en este pueblo, en esta ciudad, Señor. Y que tal vez ir a otros lugares a predicar donde se necesitan obreros, porque tú dijiste: la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos, Señor. Oh Padre, oramos en esta hora por la iglesia. Vamos, ora por la iglesia. Oremos para que el Señor avive, para que el Señor despierte la iglesia, para que el Señor despierte a los jóvenes, para que los niños se levanten líderes de jóvenes, se levanten maestros de niños, que lleguen más niños, que podamos ir a los lugares donde se necesita llevar la palabra, no acomodarnos en un lugar, sino ir afuera también a predicar tu palabra. Señor, son muchos los que necesitan de ti, Señor. Ayúdanos, Padre, y que nos dé la gracia también para ayudarles con algo físico, alguna comida, no sé, algún vestido, algo, para también mostrarles tu amor, de que tú, Señor, eres un Dios de misericordia, un Dios de amor. Señor, guarda la iglesia, levanta a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, por tu pueblo en este tiempo, Señor. Yo quiero que hagamos una oración por nuestro país. Sabemos de que ahorita en mayo están las elecciones. Vamos, dígale: Señor, guarda a Colombia, Señor, de caer en manos de hombres perversos. Padre, toda maquinaria, todo lo que estén planeando, Señor, hacer, cancélalo ahora mismo, repréndelo ahora mismo, Señor. Todo pacto satánico que hayan hecho, Señor, consagrando a Colombia para brujos, hechiceros, en el nombre de Jesús reprendemos todo esto, toda hechicería, toda brujería, todo espíritu de manipulación, en el nombre de Jesús lo declaramos fuera, Señor. Mira lo que han hecho algunos candidatos, Señor, dedicando sus vidas, consagrando el país a brujos, a chamanes, Señor. En el nombre de Jesús lo declaramos sin poder y echamos fuera toda fuerza de maldad, fuera todo espíritu, todo lo que se esté moviendo allí, Señor, todo comunismo, todo paganismo, Señor, toda consagración a este país, todo pacto se rompe ahora mismo por el poder de Dios, y declaramos que la sangre de Cristo tiene poder para liberar nuestra nación. En el nombre de Jesús lo cubrimos con la sangre de Cristo, lo cubrimos con la sangre de Cristo a Colombia, Señor. A este país está en tus manos, cada familia, desde el más pequeño hasta el más joven. Que la iglesia nos levantemos, Señor, a orar, a clamar, a interceder, a romper toda fuerza de maldad. En el nombre de Jesús te lo pedimos en esta hora, Señor, y declaramos tu gloria. Declaramos, Señor, que viene el temor de Dios, aquellos hombres o mujeres, Señor, que va a estar allí al frente, Señor. Declaramos el temor de Dios, Padre, para ellos, en el nombre de Jesús. Que venga el temor de Dios ahora mismo. Cambia sus corazones de piedra y pon un corazón sensible, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Levanta la iglesia, aviva la iglesia. Queremos ver tu gloria, Señor, en Colombia. Que la iglesia nos levantemos en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Te bendecimos y te damos la gloria, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Les animo a los que están en casa y los que estamos acá. Estemos orando, ojalá todos los días en su devocional. Oremos por Colombia. Oremos. Hay algo, ustedes saben que hay un grupo que se llama Pacto, ¿cierto? Y se dice que eso tiene una influencia espiritual, donde están consagrando a la nación a la brujería, a la hechicería. Algo oscuro hay ahí. Entonces la Biblia dice que hay que romper con todo eso,
¿Cómo debemos hacerlo? Orando, ¿cierto? No es con violencia, ni, dice la Biblia, no es con ejército ni con espada, sino con su Santo Espíritu. ¿Y cómo? Orando, orando. La iglesia necesita despertar en oración y que Dios ponga a la persona que realmente es, una persona que al menos tenga el temor de Él, que gobierne con el temor del Señor, amén. Así que les animamos a ustedes, haga su casa una casa de oración, hagamos ese lugar un lugar de oración. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Dios les bendiga a los que están en casa. Recuerde que somos la Iglesia Centro Evangelístico Cartago, tu casa, mi casa, nuestra casa. Bendiciones, gloria a Dios, amén. Hola, bienvenido a nuestro canal. Qué bueno que estés aquí. Somos la Iglesia Centro Evangelístico Cartago, tu casa, mi casa, nuestra casa. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a darle me gusta a esta transmisión. De esta forma podrás volver a verla en otro momento. Te recordamos que nuestras transmisiones son los días domingos a las 9 de la mañana, miércoles a las 7 de la noche. Y nuestras oraciones en la mañana, martes y jueves a las 6 de la mañana. Si tienes una petición de oración, puedes comunicarte al 311-7636-228. Será para nosotros una bendición acompañarte en este tiempo. También te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook como Centro Evangelístico Cartago. Si deseas realizar un aporte voluntario, puedes realizar la transferencia a la cuenta de ahorros del Banco Colpatria a nombre de la Iglesia Panamericana de Occidente.